Ahora que venía caminando rumbo al Zócalo, veía yo un sinnúmero de zombies. Yo dije, ¿y estos son los periodistas de chayoteros? Se han convertido en zombies, en personajes intrascendentes. Yo creo que, y para mí, que soy un superviviente, al igual que mi querido Paco Cruz, porque formamos parte de una generación que nació, trabajó desde el linotipo. Desde el linotipo mandábamos nuestros reportes con el teletipo, había que ponchar. Yo recuerdo que yo empecé muy joven en la carrera de periodismo y me tropecé más de una vez, me cortaron la cabeza más de una vez desde Gobernación y me harté de tanto despido y así es que dije, mejor me voy a buscar un lugar en el extranjero, especializarme en temas internacionales, porque la censura era canija, ¿no? No podías vivir. Así es que me fui como corresponsal del Excelsior a España, iba yo por un par de años, al final fueron 15 años, me tocó cubrir todo el proceso de la unificación eurocomunitaria, y después de ahí me especialicé en cobertura de zonas de conflicto, la guerra en Líbano, la guerra del Golfo, y después la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Y cada vez que regresaba yo a mi México, a mí me sorprendía que mis compañeros que empezaron conmigo, Raimundo Rivapalacio, toda esta gente... el que tiene 3 lectores, diré la presidenta. Yo veía, cada vez que regresaba a México, cómo se habían enriquecido. Era impresionante en que empezaron a tener casa nueva, coches nuevos, esposas nuevas, amantes nuevas. Y yo decía, coño, ¿cómo hacen estos? ¿De dónde sacan, no? Sí, el dinero. Y cada vez que yo llegaba a México y me comunicaba con uno, me decían, ahorita te mando a mi chofer. Y yo decía, ay, la madre. Entonces me mandaban a su chofer, un chofer, por cierto, que pagaba, que sufragaba la Cámara de Diputados o senadores. Y ahí uno se da cuenta cómo poco a poco los antiguos colegas del periodismo se fueron mimetizando, se fueron incorporando, adoptaron las mismas mañas y como eran muy agradecidos con el poder que les estaba dando de comer y les daba riqueza, pues ¿qué pasó? Pues defendieron hasta las cachas, hasta la fecha. Y fue muy triste, entonces me di cuenta que en muchos sentidos yo, estando en el extranjero, había viajado en una dirección y mis amigos completamente en otra distinta. ¿Y quién le iba a decir? Cuando decido retornar a México, después de que me peleé brutalmente con el Universal por una política editorial asquerosa que me obligaban a inventar cosas, y ahí ya no, dije no más, me regresé a México y qué interesante, es fascinante cómo la vida lo va preparando a uno para ciertas etapas en la vida. Y en esas estaba yo, recién regresé, y me acuerdo que meditaba en la soledad de mi casa y decía, ¿a dónde coño, qué coño hago con todo este aprendizaje, con todo este conocimiento de América Latina, de Estados Unidos? Porque ser corresponsal en Washington es casi como un doctorado para entender cómo funciona el sistema político, cómo es el equilibrio de poder, cómo funciona la corrupción al interior de Estados Unidos, cómo funciona la corrupción en el seno de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, cómo los grandes señores de la industria de las armas siguen ganando mientras atizan guerras, mientras muere cada vez más gente. Bueno, el caso es que cuando regreso, digo, ¿qué voy a hacer con todo esto que tengo, que he aprendido? ¿No? Y entonces recuerdo que le dije a mi querida esposa Hildy, le dije, ¿por qué no hacemos un programa porque estaba la pandemia y mucha gente no podía salir, y armamos un programa? Nosotros somos autodidactas, nadie nos dijo cómo. Estuvimos estudiando manuales en YouTube, cómo hacerle para producir, y así levantamos el programa.
Pero luego ocurrió una cosa muy interesante, que suele ser así. Me encontré como compañeros de camino a un personaje como Vicente Serrano. Vicente Serrano es de otra naturaleza. Vicente Serrano es otra raza si la comparan conmigo. Claro, tenemos valores éticos, los compartimos, pero él es de otra generación. Él es un personaje que aprendió, que nació sobre todo en la televisión, que tiene un instinto para la televisión impresionante. Y entonces dije, pues, ¿por qué no nos juntamos? Y ahí me tropecé con este señor, Francisco Cruz, por el que yo siento un enorme respeto. Ustedes saben que yo quiero mucho a Paco Cruz porque Paco Cruz ha sido uno de los pocos periodistas coherentes que, al igual que yo, se tuvo que ir al extranjero, sufrió la persecución y aún así nunca se dio por vencido, cayó y se levantó, que es la gente que yo más respeto. Y luego, de repente, se da uno que viene acompañado no solamente por Vicente, porque Vicente es de una tremenda generosidad humana y comparte, no le importa a él compartir. Ahora sí que se mocha y comparte, enseña a la gente, y de ahí que hay mucha gente que dice que hay mucho desgraciado que le ha dado la espalda. Eso es cierto, ¿para qué decimos que no? Pero es ley de vida, es ley de vida. Yo creo que lo que tenemos que nosotros mirar hacia adelante y buscar todavía aún más la profesionalización, porque nos hace mucha falta. No voy a decir nombres, solamente tengo que decir que desde mi perspectiva hay muchos youtubers que les falta mucho. Hay algunos que practican lo que yo llamo un periodismo aproximativo, pero hay otros que tienen una gran intuición para hacer su trabajo. En cualquier caso, y voy a terminar ya con esta anécdota, había un periodista estadounidense que se llamaba David Carr. Era brillante, murió hace ya 10 años. David Carr era de los periodistas del New York Times más respetados. Tenía una columna y era del viejo periodismo, de la vieja escuela. Siempre checaba, compulsaba sus fuentes hasta no estar seguro. Y una vez platicando me decía, yo tengo a veces la impresión de que las nuevas generaciones de periodistas son como robots que los están formando en el sótano del New York Times, manejando redes sociales, porque son unos cabrones. Yo no sé cómo lo hacen, son como robots, son como minions. Y ese miedo que sentía David Carr por esta brecha generacional es el mismo pavor que sienten hoy los periodistas de la vieja generación. Y también no solamente hay este componente del miedo a la nueva generación. Yo creo que nosotros, los mayores, los viejitos como mi amigo Paco Cruz, tenemos que ser humildes. Puede ser que tengamos kilómetros andados, muchas historias, pero tenemos que entender que ya viene detrás de nosotros una nueva generación que está empujando, imperfecta, como ustedes quieran, pero están haciendo un gran servicio a este país. Y cierro con lo último, porque otro de los elementos que están atacando a los youtubers es la cabrona envidia. La cabrona envidia. Les voy a contar, no voy a dar nombres, pero altos directivos de periódicos incluso de izquierda e independientes, odian a los youtubers. Los odian, los ven como una amenaza. ¿Y saben qué es lo que pasa? Pasa como todo fenómeno que tiene que ver con la envidia. Ustedes saben que la envidia viene del latín invidere, que significa lo mal visto. Por eso cuando te dicen, ya te echaron mal de ojo, es lo mal visto, te están viendo mal. Te están viendo mal porque creen que estás haciendo malas cosas. Y fíjense en la línea del tiempo en que Vicente Serrano empezó. Lo primero que empezó fue a ignorarlo, con la esperanza de que desapareciera, de que fuera un fenómeno aislado. Después, cuando vieron que seguía empujando Vicente, ¿qué pasó?
lo empezaron a insultar, a meterse con él. ¿Por qué? Por atacarlo, para ver si de alguna manera se desaparecían, se deshacían de él, a negarle todos sus méritos. Así funcionan los grandes medios, así funcionan los periodistas viejos que ven a los youtuberos como una terrible amenaza. ¿Pero qué creen? Los youtubers llegaron para quedarse, con todas y sus virtudes, con todos y sus defectos. Y yo creo que qué bueno que ya están ahí, gente como Rafa, gente como mi amiga, gente como todos ellos, no todos están aquí, pero todos ellos contribuyen con todas y sus vanidades, con todas y sus veleidades, pero todos aportan en mayor o menor medida. Muchas gracias. Déjanos. ¿Qué tal si de un viejito